Bienvenidos amigos de Tumbes a nuestro programa Impacto Profundo en Canal 98 Valente Cablevisión. Esta vez tocaremos programas de interés y temas de interés sobre todo en lo que va sucediendo en nuestra región Tumbes, lo cual a cada uno de ustedes le debe estar llamando la atención. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno central? ¿Hay interés en nuestra región de Tumbes o hay un gran desinterés, de lo cual todos podemos verlo? No es necesario ir hacia Lima para darse cuenta. Vemos con los medios de comunicación qué es lo que está pasando, y nuestro tema principal que vamos a tocar inmediatamente es la problemática tumbesina. ¿De qué vive el tumbesino? Bueno, explicaremos que el tumbesino vive de 4 aspectos de la economía. Uno es de lo que viene del gobierno central, de los pagos de sueldos y salarios a los empleados que tiene, que muchos de ellos del gobierno regional vienen pues del gobierno central. Otros, como también podemos verlo, es de lo que viene del gobierno local, que en este caso son las municipalidades, de lo cual nos permite pues saber cuál es el ingreso de cada uno de estos funcionarios. La otra parte de nuestra economía es netamente artesanal o lo que llamamos también informal. Nuestra economía informal, pues tenemos la derivada de los ingresos por el cambio del dólar, es decir, los cambistas, los que extraen el pescado por medio de las bolicheras o de las pequeñas embarcaciones artesanales, y otras actividades como también la venta de ropas, etcétera, que podemos mencionar. Pero ¿cuál es lo que más preocupa en todo esto de nuestra economía acá en Tumbes? Es el paso del petróleo como contrabando que viene desde el Ecuador, que no solamente es en el Ecuador, también vemos pues que esta problemática la tienen los colombianos, también con el derivado del petróleo ecuatoriano. Pero ¿qué hacer frente a esto? Cuando hay familias que del petróleo ecuatoriano viven. No estamos fomentando el contrabandismo en este sentido con el petróleo ecuatoriano, sino que también hay que ver esa problemática social. ¿Cuántas familias necesitan también vivir? Y del cual el gobierno central, como el gobierno regional, como los gobiernos locales no toman la debida atención. Y de esa parte es el grueso de la economía del tumbesino. ¿Cómo poder cambiar esa situación? ¿Qué hacer frente a ello? Bueno, para eso vamos a ver imágenes sobre la economía y cómo viven los tumbesinos en esta región olvidada prácticamente por el gobierno central. Mira cómo la tumbería van de los aquí. Cuando cae la noche en la frontera de Perú y Ecuador, una caravana de sospechosos vehículos se apodera de los accesos que llevan directo y sin obstáculos a la Panamericana Norte en Tumbes. Uno tras otro van formando la denominada culebra del contrabando, que se arrastra sobre ruedas, incluso contra el tráfico, llevando combustible ilegal sin que nadie la frene hasta hoy. La culebra esquiva los controles aduaneros, soborna policías y esparce por toda la ciudad el veneno de la millonaria evasión de impuestos. Cuarto Poder llegó esta semana al canal internacional, a la zona fronteriza del norte del país, e ingresó al submundo del tráfico de combustible, donde las mafias en territorio peruano pagan cupos a policías para que las dejen traficar a gran escala con el combustible subsidiado traído desde Ecuador. Por la frontera Perú-Ecuador no solo se comercializa alimentos y ropa, por aquí también pasa el combustible ilegal, el tercer producto de contrabando que genera millonarias pérdidas al fisco peruano. Son las 3 de la tarde en la zona denominada Playa Sur, el centro de acopio del combustible ilegal. Aquí, solo una tabla colocada sobre el canal de Zarumilla separa a Ecuador y Perú. La gasolina y el petróleo ecuatoriano llegan en cisternas, bidones, baldes y hasta en los propios tanques de las motos, desde donde son succionados con mangueras. Un espectáculo delincuencial en el que la policía también tiene un rol estelar. En estas imágenes
vemos cómo los patrulleros se desplazan por tierra de nadie sin hacer ninguna intervención. Al verlos rondando, los acopiadores se acercan, meten la mano al bolsillo y ya está, todo arreglado. Malos policías acostumbrados a la coima enquistada aquí reciben el dinero de los traficantes y hasta entregan vuelto. En cifras, ¿a cuánto ascienden las pérdidas que trae consigo el contrabando de combustible? El contrabando de combustibles excede los 200 millones de dólares en el Perú. Y lo que tenemos que ver es que, si bien Ecuador tiene tasas muy bajas en impuestos, Perú las tiene altas. Lo mismo nos pasa con la frontera con Bolivia. Entonces, ¿esto qué conlleva? Acá hay una atractividad en un negocio ilegal de pasar productos de un lado de la frontera al otro. Si nosotros decimos que un galón de diésel en el Perú vale 13 soles a buen precio y el galón de diésel en Ecuador está a 5 soles, la diferencia de 8 soles es realmente rentable. ¿Por qué es tan atractivo el contrabando de combustible en la frontera norte de nuestro país? Se debe a los bajos costos de los carburantes en Ecuador, que son subsidiados por el gobierno del presidente Rafael Correa. Así, la gasolina conocida como super ecuatoriana cuesta $2.20, es decir, unos 6 soles el galón. Esa gasolina en el Perú, expendida en los grifos como gasolina de 90 octanos, está valorizada en casi 14 soles. La gasolina extra ecuatoriana cuesta $1.48, equivalente a un poco más de 4 soles el galón. En nuestro país, ese combustible de 84 octanos tiene un precio de 12 soles aproximadamente. Y ni qué decir del petróleo, que en Ecuador está a $1.07, unos 3 soles, mientras que en el Perú cuesta al menos 13 soles el galón. Lo que pareciera que este consumidor no sabe es que lo que está comprando es un combustible de menor ley que el peruano. Eso quiere decir... El peruano es de mejor calidad. Y por otro lado, que este combustible que se vende en el lado peruano normalmente pasa por 2 o 3 manos, y en cada mano que va pasando alguien lo va adulterando, y al adulterarlo ese combustible puede llegar a un motor y lo puede malograr. ¿Hasta dónde llega este combustible? Nosotros tenemos información que se hace incautaciones de cantidades significativas hasta en la ciudad de Chiclayo. Comercializar combustible ecuatoriano de contrabando resulta ser un negocio redondo que en Tumbes hasta es vendido al menudeo en cualquier esquina, incluso frente a un cuartel del ejército. En Playa Sur operan 15 mafias integradas por familias enteras que en tierras tumbesinas usan 5 diferentes rutas para evadir el control aduanero. Sin saberse grabado por nuestras cámaras, un traficante ecuatoriano del denominado oro líquido narra cómo funciona el negro negocio. Sí, puedes arreglar. Tú arreglas. Los manes míos te van a decir, mira, bótate desde la hora. Claro, ellos mismos te llaman. Los manes mira dicen, oye, a esta hora bótate, que está limpio el camino. O está limpio. Los manes te refieres a la tomería. Estas son imágenes captadas por las cámaras de Cuarto Poder en el corazón del contrabando. Fíjese bien, hay toda una maquinaria de trabajo. El combustible viene hacia el Perú en bolsas negras revestidas que ocupan menos espacio que los bidones. Luego son colocadas en viejos autos conocidos como lanchones. En estos vehículos caben 70 bolsas, unos 400 galones de combustible. Si falta espacio, solo es cuestión de empujar. En este paraíso de contrabando participan hasta menores de edad. Según cifras del gobierno ecuatoriano, el contrabando de carburantes significa para ellos pérdidas aproximadas a los $100.000 por día. En verdad también van en carros antiguos, usan estos carros Dodge antiguos del año 70, 80 porque resiste peso. Y entonces, pero cuando se estrellan con otro vehículo o se incendian, vuelan. Se han calcinado más de 20 o 30 personas por este tipo de mafia de combustible. A partir de las 6 de la tarde, los lanchones van todos juntos por la Panamericana Norte a toda velocidad, como si se tratase de un rally petrolero. Aduanas, el Ministerio Público y la Policía Fiscal hacen todo lo posible para frenar el contrabando, pero la corrupción los deja sin aliento. Nosotros, para decir, en el último año hemos contratado 60 nuevos efectivos, de los cuales este año hemos separado 12.
El gobierno ha dictado normas para sancionar esta ilícita actividad, pero no entrega herramientas para combatirla. La policía fiscal, por ejemplo, solo tiene 8 agentes en Tumbes. Necesitan a las comisarías, pero malos efectivos se encargan de boicotear a su propia institución. ¿Qué está yendo a arreglar? Pero no solo la policía está en la mira de la corrupción. Hace algunas semanas se intervino a Lucía Viñas, hija del presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas, trasladando 200 sábanas que no habrían sido declaradas en el control aduanero. Su padre, obviamente, la defiende. Usted, que es una autoridad mediocre, presidente del gobierno regional, quien se identificado quiere tener a mi hija sobre contrabando, se está recontra equivocada. Vaya a combatir la delincuencia. La emplazo a combatir la delincuencia a usted. No, en el caso de mi hija no tiene necesidad. Traía 200 sábanas para regalar por el Día de la Madre, eran 2 días, el viernes, por el Día de la Madre. Pero mi hija, no era, digamos, sábanas declaradas. Sí, por eso le digo, también el tema del contrabando es un tema de comercialización milenario. Lo que no está declarado se llama contrabando. Sí, pero esa es una infracción, la cifra era irrisoria, creo 2.000, 3.000 soles. En la frontera Perú-Ecuador no solo se trafica con combustible, sino también con medicinas, agroquímicos, ropa y cigarrillos. Impuestos que no se pagan, productos que van al mercado en competencia desleal. Toda una coladera que requiere ser mirada con mayor control. Como ustedes han podido observar, pues nuestra economía acá en la región de Tumbes prácticamente nos tiene en una situación lamentable. Y eso que somos una región fronteriza, lo cual decía el expresidente Fernando Belaúnde Terry, somos una frontera viva, pero prácticamente nos tienen como frontera muerta. Si no hacemos algo, señor Ollantumala, si no hacemos algo por la región, prácticamente estamos olvidando a estos peruanos que día a día tienen que lidiar y sobrevivir en un país que se supone está desarrollándose con una economía pujante. Pues prácticamente tenemos que volver a hablar en el tema. Una cosa es la economía del Perú y otra cosa es la economía de los peruanos. ¿Dónde está, señor Ollantumala? Había un derrame de petróleo, ahora lo vamos a comentar. Hay un derrame de petróleo. ¿Y el señor Ollantumala en qué momento se ha aparecido acá en Tumbes? Ningún medio de comunicación ha tomado cuenta o dado cuenta de su venida acá a Tumbes. Eso es algo muy lamentable. Y en este caso, toquemos el tema del combustible ecuatoriano hacia el lado peruano. ¿Qué hace Ocinermin? Hace tiempo se le mandó, hace unos días atrás, se le mandó para que tome unas muestras sobre el petróleo que se vende en los grifos acá en Tumbes y si la procedencia, mediante una denuncia, si la procedencia es peruana o ecuatoriana, y hasta ahora no da cuenta, solamente ha tomado muestras de 3 o 4 grifos y sin embargo, hasta la fecha, no da cuenta Ocinermin de cuál es el resultado sobre si el petróleo procede del Perú o de Ecuador. Para esto tenemos las imágenes y el cual ustedes pueden ver. Tal parece que el combustible de contrabando en nuestra región no solo se vende en los grifos improvisados de las esquinas, sino además en aquellos grifos formales que cuentan con permisos de Ocinermin. Así lo dio a conocer el jefe regional de Ocinermin, ingeniero Abelardo Anchiraico y Nostroza, durante una entrevista en nuestro informativo Notivisión. No estamos hablando de, digamos, de informales, sino de agentes formales que están autorizados por Ocinermin. Y la denuncia es grave porque si los formales están haciendo esto, entonces tenemos que tomar alguna acción. Entonces, la acción que se ha hecho es hacer un operativo conjunto, retirar muestras de combustibles que están en análisis de laboratorio porque los combustibles peruanos son diferentes a los combustibles ecuatorianos. Si verificamos esto, va a haber un proceso sancionador. Abelardo Anchiraico señaló que tienen información de que algunos grifos de nuestra región vienen incumpliendo con la normativa vigente y ofreciendo al público combustible ecuatoriano, lo cual constituye el delito de estafa, pues estos centros deben vender combustibles procesados en nuestro país. Asimismo acotó que algunos centros sí compran combustible peruano en Talara. Sin embargo, este es llevado a Paita, Sullana y Piura. Es posible que sea grifo de contrabando, eso tenemos que determinar. Pero si hay una denuncia. Ante esta situación, Anchiraico y Nostroza
informó que han realizado inspecciones y recogido pruebas en los grifos para verificar si el combustible que compran y venden al público es peruano. Lo que resulta extraño es que hasta la fecha no se den a conocer los resultados de estas inspecciones. Ya ha pasado más de una semana que se dio a conocer de este trabajo que se viene realizando. Sin embargo, nos preguntamos ¿hasta cuándo esperamos los resultados? Pues no debemos olvidar que según el jefe de Ocinermin han recibido denuncias contra grifos con nombre propio y que además han impuesto más de 35 procesos administrativos sancionadores por incumplimiento de calidad del producto. Esperamos que esta vez este organismo sancionador dé a conocer los nombres de aquellos grifos que vienen transgrediendo las normas y estafando al público, pues existen pruebas que se han hecho en laboratorios y que esperamos no sean adulteradas. Basta de vendernos gato por liebre. Como ustedes han podido haber observado, el presidente de Ocinermin ha dicho de que esto va a ser evaluado, pero ya ha pasado más de un mes y no tenemos ningún resultado. La diferencia entre el petróleo ecuatoriano y el petróleo peruano es netamente de octanaje. No podemos nosotros estar metiendo combustible ecuatoriano en nuestros vehículos porque tiene una diferencia de octanaje. Sin embargo, varios grifos de nuestra ciudad acá de Tumbes están usando el petróleo ecuatoriano con licencia para poder distribuir petróleo peruano. Y eso pues es una forma de contrabando que debe ser investigado no solamente por Ocinermin, sino por la Fiscalía, porque ese es un robo a todos los tumbesinos. Pasemos a la pausa y volvemos. Y hablando de petróleo, BPZ, derrame en todos nuestros medios de comunicación locales, casi nada en Lima. Lima es una pequeña nota, prácticamente un poco más, y ponen un pequeño panfleto o comunicado, muy pequeño, muy reducido, muy chiquito, casi fotos, no hay nada de lo que ha pasado en el derrame petrolero acá en Tumbes. Y derrame petrolero que involucra a la ya conocida empresa BPZ, que ha subarrendado a la empresa petrolera Pacific Pluviales, empresa colombiana millonaria, que está utilizando esta plataforma flotante, y que del cual vamos a tener que describir plataforma flotante de nombre Corvina, que está haciendo 40 estudios de perforación a través de todo el litoral de Tumbes, sobre todo en el lote Z1. ¿Y cuál es este propósito? ¿Cuál es la forma en cual trabaja esta plataforma flotante? Bueno, voy a explicarlo para que ustedes tomen o entiendan cómo es esta situación. Una plataforma flotante, como su mismo nombre lo indica, es aquella que está sobre el mar, donde tiene unas perforaciones, tiene unos tubos de perforación que van, como se dice, golpeando la plataforma marina o el zócalo marino y tratando de extraer y buscar petróleo. Donde encuentra petróleo, extrae. Perfecto, ahí de repente usted ya lo puede entender. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Lo almacena esta plataforma petrolera? No, lo distribuye por medio de un tubo, para que usted lo entienda, por medio de un tubo hacia un barco recolector. Ese barco recolector, una vez que ha acumulado la cantidad de petróleo, lo distribuye a otros barcos pequeños. Es decir, que el derrame de petróleo que se ha producido definitivamente por el oleaje del mar que tiene Tumbes, y obviamente esos tubos no los pueden mantener o no pueden mantenerse completamente herméticos debido al movimiento del mar, y definitivamente ahí se ha estado produciendo el derrame de petróleo. Derrame de petróleo que esta vez ha sido pues inmanejable por EPZ, que ha tenido incluso las consecuencias de nuestra pesca. O sea, no solamente es el hecho de haber contaminado el mar, sino ha repercutido en la pesca de nuestros pescadores artesanales, quienes han dado cuenta porque no nos han dejado ir a ver,
¿Por qué no nos dejan ver? ¿Por qué no nos dejan tomar fotografías? ¿Por qué no dejan filmar EPZ? ¿EPZ es dueña de Tumbes? ¿Dueña del mar de Tumbes? ¿Dónde está la Marina de Guerra, señores? Hablamos de un diferendo marítimo con Chile en el sur, y la Marina de Guerra, ¿dónde está acá en el norte? Cerramos la frontera con Ecuador y dijimos ya, ahora ya no debe haber Marina. ¿Dónde está IMARPE? Señores de IMARPE, ¿dónde se encuentran ustedes? Los busco por todos lados, señores de IMARPE, ¿dónde están? ¿Dónde está el helicóptero que tenía que haber puesto la OEFA por encima del litoral para determinar cuál ha sido el daño o impacto ambiental sobre este derrame de petróleo? ¿Dónde se encuentran, señores? ¿En Lima? ¿Seguro que están en Lima? ¿En sus oficinas de Lima? Señores, desde Lima no se gobierna el Perú, desde Lima no se hace administración del Estado. Los problemas están acá en Tumbes, por si acaso. Está a 1 hora, 25 minutos de vuelo. Si quieren venir menos costeados, pueden hacer 20 horas de viaje en bus, pero venirse acá a Tumbes. Señores, Tumbes es una región fronteriza con el Ecuador. El impacto ambiental, si se amplía, para que ustedes tengan en cuenta, señores, y también los oyentes de acá de Tumbes, o perdón, los televidentes de Tumbes, se van a dar cuenta de que si el impacto crece, también va a afectar al otro lado ecuatoriano y vamos a tener un problema binacional. ¿Queremos eso? Señores de EPZ, aprendan a ser responsables con su trabajo. Y señores del gobierno central, señor Ollantumala, ¿dónde está? Siempre lo vemos en algunas actividades allá en Lima, sobre todo con su esposa allá al costado. ¿Dónde está? No lo hemos visto acá en Tumbes. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo usted es capaz de venir acá a Tumbes y ver la realidad de Tumbes? Es lamentable ver estas cosas. Es lamentable leer estas cosas en los medios de comunicación. Un derrame de petróleo tiene consecuencias ecológicas que hasta ahora muchas de las empresas a nivel internacional no pueden lidiar con eso. Y sin embargo, en Tumbes, que lo tratamos desde Lima, y lamentablemente el gobierno central lo está tratando a Tumbes como si fuera su patio trasero, es decir, todos los desperdicios nos están dejando acá a Tumbes. Qué lamentable, señor Ollantumala, no verlo acá. Señora ministro, ¿dónde está? No la vemos, señor ministro. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde están las autoridades que dicen proteger nuestra integridad, nuestros recursos, que se suponen deben ser para los tumbesinos? ¿Y cuánto da? Hablemos de canon y esas cosas. ¿Cuánto dan? ¿Cuánto dan? ¿Cuánto dan? No olvidemos que Ocinermin y la OEFA ambas trabajan para el Ministerio del Medio Ambiente, es decir, para el gobierno central. Sin embargo, hablemos de cuánto lo que da BPZ como contrato. El contrato que firmó con el gobierno del señor Alejandro Toledo. Es decir, el gran regalo que nos dejó el señor Alejandro Toledo a los tumbesinos. BPZ le entrega al gobierno central nada menos que el 5% de las regalías. ¿Entienden eso? 5% de las regalías por la extracción del petróleo. Esto parece peor que la página 11 por la cual Velasco le dio el golpe de estado de la UNDE. Esto, pocas palabras, señor Toledo, usted ha hecho peor que el señor Belaunde cuando Velasco lo derrocó por el tema de la página 11. Y estamos hablando de un canon del 5%. O sea que Tumbes está de regalo al mundo. Estamos regalando los recursos de Tumbes como si fuera pues prácticamente algo que no vale. ¿Y cuánto es el canon que recibe Tumbes? O bueno, por el contrato de Toledo recibía Tumbes, el 2.75%. O sea, un petróleo barato, de regalo, ganga, qué sé yo. Y esto ya tiene más de 13 años. ¿Y qué ha hecho BPZ con todos estos proyectos que se supone tenía que haber dado impulso a Tumbes? BPZ, pues que en el Perú es el Junior, pues no, BPZ Junior, porque la matriz está en Houston. Houston Energy, BPZ Energy, que se encuentra su sede en Houston, que esa es la matriz, la millonaria, la multimillonaria que debía haber explotado el petróleo de una forma de que sea en beneficio de los tumbesinos, y ni siquiera es en beneficio del gobierno central. Bueno, entre las mentiras políticas prácticamente de BPZ y mentiras al gobierno central están pues la apuesta de salud.
o el puesto de salud, perdón, para Zarumilla. ¿Existe puesto de salud para Zarumilla? ¿Dónde está, señor BPZ? Señores BPZ, ¿dónde está? El hospital es de Zorritos. ¿Zorritos tiene algún hospital? No lo vemos, hasta ahora no lo vemos. Se supone que están 13 años trabajando y no vemos nada. El muelle para el puerto Pizarro, menos, no sé. Es más, no utilizan ningún muelle del puerto Pizarro construido por ellos, sino el que les ha habilitado la Marina de Guerra. O sea, prácticamente la Marina de Guerra se ha vuelto privada. ¿Una ambulancia para los bomberos? Ninguna. Y otras cosas más que obviamente hacen que el gobierno de nuestro actual presidente Ollanta, sobre todo este gobierno, aliado político del señor Alejandro Toledo, pues prácticamente haga oído y vista prácticamente nula de lo que está sucediendo con esta situación del petróleo acá en Tumbes. O sea, prácticamente el señor Ollanta se está volviendo un cómplice del señor Toledo de esta situación que está pasando con los tumbesinos. Es decir, gracias señor Toledo por el regalo y gracias señor Ollanta por no hacer nada. Y eso es lamentable. El atraso que se viene a nuestra región, a su desarrollo, en perjuicio de su desarrollo, tenemos que debérsela prácticamente a ese señor que ahora está tratando de no dar cuentas de las malas acciones que ha hecho durante su gobierno, y sobre todo lo que hace el señor Ollanta es prácticamente no tomar importancia, solamente pensando que el Perú se gobierna desde Lima y no viniendo a ver las reales problemáticas que tiene un país, como otros gobernantes en otros países del mundo lo hacen. Pero el señor Ollanta prefiere hacer que su esposa sea futura candidata. Eso es lamentable, amigos de Tumbes. Eso es lo peor que puede pasar en nuestro país y sobre todo en nuestra región. Lamentamos estos hechos que podemos observar y veamos las imágenes sobre el derrame de petróleo que se ha producido y de lo cual BPZ lo único que ha hecho es prácticamente hostigar, golpear prácticamente a la prensa y de una u otra forma impedir de que existan los medios de comunicación para verificar el desastre que han ocasionado en el mar de Tumbes. Gracias. Una vez más, BPZ se encuentra en el ojo de la tormenta por la población y autoridades tumbesinas. Como recordaremos, el día miércoles a partir de las 7 de la noche se inició un derrame de petróleo en la plataforma Corvina CX11 del lote Z1 frente a la caleta Zorritos. La empresa BPZ avisó a las autoridades tumbesinas a partir del jueves a las 11 de la mañana. Con este derrame que aparentemente parecía pequeño, podemos comprobar la falta de rapidez de un plan de contingencia, las enormes manchas de petróleo dentro de nuestro litoral comprometen la poca eficacia que tiene esta empresa de controlar los derrames que tanto daño le hace a nuestra fauna marina. Ahora, a través de los videos, fotos y filmaciones de los mismos pescadores, podemos apreciar toda la contaminación que ha recibido nuestro litoral. La empresa BPZ, ahora, ¿qué va a decir? Que la prensa tumbesina no dice la verdad, que los pescadores de la zona exageran, que las enormes manchas de petróleo no son petróleo, sino disolventes, que los delfines que cursaban por nuestro litoral no están manchados con petróleo y que esto no les afecta a sus crías. BPZ tendrá cientos de razones para no decir la verdad, pero los afectados, que son más de 500 pescadores de la zona de Acapulco, Zorritos y La Cruz, desmienten a esta empresa, acompañados de las enormes manchas de petróleo que llegan hasta las 14 millas en nuestro litoral. La Defensoría del Pueblo, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA, a cargo de la señora François Rugel, el consejero Dagner Quispe y el secretario general de Pescadores de Zorritos Juan Yanque y voceros de la empresa BPZ, reconocieron el daño, pero indicaron que el derrame fue mínimo de apenas la cuarta parte de un galón de petróleo.
Esta información que fue difundida en muchos medios de comunicación, lo cual nos parece ser muy indignantes, porque es una burla más de esta empresa, acompañado de la OEFA y otras autoridades. El daño solo es 1/4 de galón de crudo. Un verdadero escándalo. Nosotros lamentamos que el gobierno central coloque autoridades como evaluadores y fiscalizadores ambientales que solo defienden sus intereses, no interesándoles la vida de los pescadores, su trabajo y mucho menos sus familias. Una vez más, Tumbes se encuentra sin un respaldo de parte del gobierno central, con una OEFA que solo cuida los intereses del Estado. Así es, aunque usted no lo crea. Volviendo a nuestro programa Impacto Profundo y lo que ustedes han apreciado en las imágenes, pues vemos cómo se está desarrollando pues este derrame de petróleo. Y hay que aclarar una cosa: el muelle que ha tenido que haberse hecho en Puerto Pizarro y de lo cual no existe, de lo cual se comprometió la empresa EPZ en hacerlo, prácticamente al usar el muelle de la Cruz, que es de la Marina de Guerra, su costo de inversión en cuanto a nuestra región se refiere es cero. Y esa es una estafa realmente al Estado, una estafa a la región Tumbes, y eso tiene que ver no solamente el gobierno central, sino dónde está Contraloría también. Contraloría, aparte del Ministerio de Energía y Minas, ¿qué es lo que está pasando con esta empresa? Ahora, si estos derrames se van a seguir produciendo, como vuelvo a repetir, está en peligro los manglares de Tumbes. Y eso es algo muy delicado para el ecosistema. Y no solamente me enfoco al gobierno central. Mi persona ha ido donde los congresistas a tratar de sacarles una entrevista antes del problema del derrame para ver cuál es la problemática con EPZ. El 2 de diciembre le dejé carta a nuestros congresistas de Tumbes, a Manuel Merino de Lama y a María Correro Yontay. Sin embargo, sigo esperando, señores congresistas, respuesta para poderlos entrevistar. Los he ido a buscar, me han mandado con su secretario, me han mandado al otro con su secretaria, muy bonitas voces, muy amables para decirme, lo llamamos, estoy esperando la llamada y eso que le dejé mi número de celular. Lo único que recibimos acá en el canal fue un correo electrónico de uno de ellos para preguntar, sobre todo creo que ha sido de Merino, si mal no me equivoco, para preguntar si yo trabajo acá en el canal. Pero entrevista, ninguna. ¿Conocen el tema los congresistas? Habría que preguntar. Esas son las clases de personas que con nosotros elegimos para representarnos en el gobierno central. Señores congresistas, ¿cuántas veces vienen a Tumbes? O sea, habría que llevar un registro de la entrada, así como cuando uno sale del país, creo que vamos a tener que ser así como los arequipeños, darle un pasaporte tumbesino a los congresistas para llevar su registro de entrada y salida a Tumbes, porque es inconcebible que tengamos 2 representantes en Tumbes que se supone que deben de proteger los intereses de los tumbesinos, y prácticamente desde el 2 de diciembre, pasado un mes y hasta ahora no quieren dar una entrevista sobre temas puntuales. Acá le puedo poner, una de ellas es la contaminación del río Tumbes, la problemática, como vuelvo a repetir, con EPZ, la inseguridad ciudadana, el apoderamiento ilegal de las playas por parte de personas ajenas a Tumbes, etcétera, 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 etcétera. O sea, son problemáticas reales y puntuales que existen acá en nuestra región, y los congresistas hasta ahora no dan ni una entrevista, pero seguro que si mañana, una entrevista para este canal, pero si mañana va RPP o mañana va otro medio de comunicación o América Televisión o qué sé yo, ahí sí les conceden entrevistas, pero a nosotros pues humildemente no nos quieren ver, no nos quieren quizás conceder una entrevista porque de repente para ellos no estamos a la altura como canal, qué sé yo, o sea, habría que preguntarles cuál es su mente política en ese sentido de cada uno de ellos. ¿En qué estarán?
Para eso elegimos, para eso está la política, para eso tenemos estas personas ahí. Habría que hacer un cambio de mente, cambio de personas. Señores tumbesinos, creo que ya hay que aprender a elegir y elegir gente que sí se esté involucrando con la región, que sepa las problemáticas de la región y no personas que lamentablemente hasta ahora no han hecho nada por nuestra región Tumbes. Y también tenemos que agregar algo más, ¿no? Como lo hemos podido ver, la señora François Rungel de la OEFA prácticamente impidió que el director de Energía y Minas de Tumbes, Eduardo Garrido, pueda también ver el tema del derrame de petróleo, señalando de que no era tema de su injerencia. Qué gracioso, señorita o señora François Rungel, ¿no? O sea, no es tema de injerencia de la Dirección de Energía y Minas de Tumbes, el tema del derrame de petróleo, solamente de la UEFA. Esto ya parece pues un tema, pues, de, como dirían algunos, de Ripley. Como el encargado de ver el tema de energía y minas no puede ver el tema del derrame de petróleo, que no es injerencia de él cuando se supone que es su sector. Mañana pues va a haber un problema en el agua y van a tener que decirle al director del agua o de la autoridad del agua de acá de Tumbes que no es problema de él, sino es problema de otra entidad. Entonces, al final de cuentas vamos a estar duplicando, sobreponiendo funciones, de repente uno es más que otro, lo que pesa es el partidismo, habría que verlo directamente, qué es lo que está pasando realmente con las autoridades de nuestra región, y no solamente la región, a nivel nacional, ¿qué está pasando? De repente no tienen un buen cronograma de actividades, un buen cronograma de funciones, o un buen plan de funciones, perdón, o un buen reglamento, que uno se sobrepone al otro, el otro interviene sobre el otro. Es algo que tenemos que tener con bastante cuidado y bastante delicadeza. ¿Por qué? Porque acá no está en juego mi puesto, está en juego el Perú, está en juego el país, y eso es algo muy importante, y sobre todo está en juego Tumbes, que es lo más importante. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy en su programa Impacto Profundo. Nos vemos la próxima semana, como siempre, en nuestro horario habitual, y del cual seguiremos tocando temas que le interesan a usted y que ya, por fin, dejemos de tener la voz en silencio y comencemos a hablar fuerte y claro hacia el gobierno central. Gracias.